Dicen que en las noches más oscuras, entre la neblina espesa que cubre los mares del sur, aparece el Caleuche, un barco fantasma iluminado con luces sobrenaturales. Sus velas brillan como fuego y desde su cubierta resuena una música hechizante. La embarcación de los brujos de Chiloé, quienes lo gobiernan con poderes ocultos. Nadie ajeno a la magia puede abordarlo. Si algún curioso se acerca, el Caleuche se esconde tras una niebla impenetrable o se transforma en un simple madero flotante que retrocede cuando intentan tocarlo. A veces se vuelve roca o desaparece por completo. Sus tripulantes, dicen, pueden cambiar de forma convirtiéndose en lobos marinos o aves acuáticas. Y quienes logran verlos juran que tienen una sola pierna, mientras la otra queda doblada en la espalda, obligándolos a moverse a saltos. Mirar el Caleuche es peligroso. Quienes lo hacen sin permiso sufren castigos terribles, la boca torcida, la cabeza vuelta hacia la espalda o incluso la muerte instantánea, víctima de la brujería. Sin embargo, hay quienes han sido atrapados por su hechizo y llevados a las ciudades submarinas que esconde el océano. Allí, entre riquezas imposibles, los brujos le ofrecen un pacto: compartir sus tesoros a cambio de guardar silencio. Quien hable, tarde o temprano, encontrará la muerte a manos de la tripulación. Se dice que el Caleuche navega bajo el agua y recoge las almas de los ahogados, llevándolas consigo por la eternidad. También aparece en los acantilados más oscuros cuando necesita reparaciones, trabajando en la más absoluta oscuridad. Por eso, cuando la bruma se alza en el mar y una melodía misteriosa flota en el aire, los pescadores prefieren bajar la mirada y hacer silencio, pues nunca se sabe cuándo el Caleuche acecha. Mire, compadre, yo nunca he sido de andar creyendo en cuentos de brujas ni en esas cuestiones que se cuentan en la taberna. No tengo explicación para lo que nos pasó. Nosotros somos pescadores de siempre, nacidos y criados en Chiloé, acostumbrados al frío, a la lluvia, a las mareas traicioneras. Esa noche salimos como de costumbre, porque el mar estaba calmo y había que aprovechar. Tiramos las redes temprano y ya cuando estábamos recogiendo lo último, de un momento a otro la neblina nos rodeó. No era la neblina normal del sur, esa que viene bajando de a poco. No, esta cuestión cayó de golpe como un muro y tragó todo. «Esto no me gusta nada», dijo mi hermano sacando su pucho y tratando de encenderlo con manos temblorosas. Yo no le di importancia, seguí tirando la red, pero el aire se puso denso, digámoslo así que pesado, y entonces vimos una luz. No se veía el barco al principio, solo ese resplandor dorado filtrándose entre la neblina. Luego empezó el sonido. Una música rara, como de fiesta, pero con algo que no estaba bien, sonaba distorsionada. «No mires, huevón», susurró mi hermano, pero ya era tarde. La embarcación apareció frente a nosotros. No era lo que cuentan las historias, nada de veladoras ni tripulación con caras alegres. El casco estaba podrido, como si llevara siglos flotando, y de las velas no salía luz, sino algo que parecía moverse como sombras líquidas. Y ahí estaban, las siluetas en la borda, inmóviles, mirándonos. Eran personas o algo parecido, flacos, con la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos. No sonreían ni bailaban, solo estaban ahí, como esperando. El olor, Dios, el olor, era como cuando el pescado se pudre al sol, pero mezclado con algo peor, algo que se te pega en la garganta. Yo estaba petrificado, no podía moverme ni siquiera cuando una de esas cosas levantó la mano y señaló directamente hacia nosotros. «¡Arrancá, mierda!», gritó mi hermano y con un tirón desesperado encendió el motor. El bote rugió y salimos disparados, dejando la niebla atrás. Yo temblaba entero, pero me forcé a mirar una última vez. El barco seguía ahí, pero las figuras ya no estaban en la borda, no estaban tampoco en el barco, estaban en el agua, hundidos hasta el cuello siguiéndonos. Cuando la neblina se disipó, todo desapareció, pero el olor seguía ahí, pegado en la ropa como en la piel. Después de esa noche, mi hermano no volvió a pescar. Yo sí, porque de algo hay que vivir, pero cada vez que la niebla baja de golpe, me quedo quieto.
escucho y si siento música, por más lejana que sea, doy media vuelta y me voy, porque no sé si la próxima vez vamos a poder arrancar. En las densas selvas de Chiloé, entre la bruma y el musgo de los árboles, deambula el trauco, una criatura temida por las mujeres y respetada por los hombres. De baja estatura, con apenas 80 centímetros, su aspecto es el de un ogro de facciones grotescas, con muñones en lugar de pies. Viste ropas y un sombrero cónico hecho de quilineja y porta dos objetos mágicos, un bastón nudoso llamado Paweldún y un hacha de piedra capaz de derribar un árbol con solo 3 golpes. Dicen que su mirada es hipnótica, su aliento irresistible y su poder aterrador. Seduce a las mujeres con solo mirarlas, se introduce en sus sueños y las deja embarazadas sin que recuerden cómo fue que pasó. Quienes lo desafían pueden terminar con los huesos quebrados o el rostro deformado, pues el trauco puede matar solo con su mirada. Se cuenta que nació de la ira de la mítica serpiente Kai Kai, fruto de su desprecio por los humanos. Vive en troncos huecos junto a su esposa, la Fiura, quien también es su hija y se alimenta únicamente de las pequeñas naranjitas de la quilineja. Cuando desea a una mujer, deja un rastro inconfundible, excrementos amarillos frente a su casa. Si ella no acude, comienza a atormentarla con sueños eróticos hasta doblegar su voluntad. Si la joven es protegida por su familia, el trauco se esconde entre la leña, el carbón o las ramas de la casa, esperando el momento oportuno para actuar. Para protegerse de él, los habitantes de Chiloé han ideado muchos trucos. Se dice que contar granos de arena lo distrae hasta el amanecer, cuando desaparece por miedo a la luz del día. También se le repele con un cuchillo en cruz en puertas y ventanas, o cubriendo el cuerpo de la mujer con suciedad, pues el trauco, a pesar de su naturaleza bestial, odia lo impuro. Sin embargo, el mito del trauco no solo habita en el folclore, sino también en la sociedad chilota. Cuando una joven quedaba embarazada sin explicación, se decía que había sido víctima de este ser. Así, el mito servía como una excusa, protegiendo a la mujer de la deshonra y dotando al niño de un origen casi mágico. El trauco es más que un simple espectro de la selva, es la sombra de un mundo lleno de misterios, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en la niebla de Chiloé. Cuando me vine a vivir al campo, no creía en esas cosas. Son puros cuentos para asustar a los cabros chicos, decía yo. Siempre he sido medio porfiado, de esos que tienen que ver para creer. Pero hay cosas que uno nunca debería de ver, como lo que me pasó. La casa la compré barata, bien metida en la cordillera, un territorio chico con un bosque detrás que daba para perderse. Después de la muerte de mis padres, era lo que yo necesitaba. Era bonito, tranquilo, justo lo que necesitaba para alejarme del ruido de la ciudad y de la tristeza. La gente del pueblo era amable, aunque a veces me miraban con esa expresión de «esta huevona no tiene idea de dónde se metió». Yo no pescaba, me daba risa cuando hablaban de los cuentos del lugar también, que en el bosque se escuchaban voces, que no había que andar por ahí después de la puesta del sol, que había algo entre comillas rondando entre los árboles, buscando quién sabe qué. Puro chamullo, pensaba yo. Hasta que una noche me tocó a mí. Era verano, de esos días que en la tarde te cocían viva y en la noche apenas bajaba un poco el calor. Me había tomado unas cervezas, pero nada para andar curada. Como no me venía el sueño, decidí salir a dar una vuelta. Sentía la casa calurosa, sofocante, así que agarré una linterna y me fui al bosque a caminar. Yo ya lo había hecho antes y era una manera relajante de disfrutar este nuevo espacio. Lo primero que noté fue que el aire era diferente, el ambiente no era el de las otras noches y lo asocié al calor del día. Caminaba tranquila, pateando piedras, escuchando los grillos, cuando de repente me dio una sensación rara, esa que te deja helada aunque haga 30 grados. Sentí que alguien me estaba mirando. No escuché pasos ni ramas quebrarse, pero había algo ahí. Miré para los lados, apunté con mi linterna entre los árboles y nada, pero el aire se seguía sintiendo cargado, como antes de una tormenta. Y fue allí que me percaté y lo vi.
A unos metros delante mío, entre los troncos, estaba él. Era chico, como de 1,20 m, pero tenía el cuerpo de un viejo, la piel arrugada, seca, como un cuero reseco. No se movía, solo estaba ahí parado, con esos ojos negros como pozos, los cuales no brillaban con la linterna, no reflejaban la luz, eran como si en realidad fueran solo agujeros en su cara. Respiraba fuerte, como con esfuerzo, y aunque no habló, yo sentí lo que quería. Era como si su pensamiento se metiera en mi cabeza. No eran palabras, era una presión, un peso, una sensación de estar atrapada en su mirada. Intenté moverme, pero no pude. Era como si algo invisible me sujetara las piernas. El aire se volvió caliente, espeso, casi imposible de respirar, y sentí una risa dentro de mi cabeza. Una risa ronca, como si viniera desde muy lejos. Y después, nada. Desperté en mi cama empapada en sudor. No recuerdo haber vuelto, no recuerdo cómo llegué ahí. Mi ropa estaba muy sucia, llena de tierra y hojas secas. Las piernas me dolían como si hubiera corrido kilómetros. Y entonces me fui para donde mi vecina, la señora Gladys, para contarle. La conozco poco, pero es de esas señoras que lo saben todo en el pueblo. Apenas le dije lo que vi, se quedó callada. Me miró raro, con esa cara que uno pone cuando sabe algo feo y no lo quiere decir. Tuviste suerte, hay mujeres que no se salvan. Me helé entera. Le pregunté qué quería decir con eso, pero no me quiso contar más. Solo murmuró algo sobre el engendro del bosque y que tuviera cuidado. Después de todo eso que me ocurrió, no volví a entrar al bosque después de la puesta del sol. Y aunque intento convencerme de que todo fue un sueño o que la cabeza me jugó una mala pasada, a veces cuando el viento sopla entre los árboles, juro que escucho su risa. Y lo peor de todo es que la escucho adentro de mi cabeza. Dicen los antiguos chilotes que en las noches claras, cuando la luna baña aguas del sur de Chile, una figura femenina emerge desde las profundidades. Su cabellera dorada brilla como el sol y su cuerpo, cubierto con algas marinas, danza al ritmo de las olas. Es la Pincoya, la hija predilecta del Millalobo, el señor de los océanos. Su historia comenzó con Huenchula, una joven humana raptada por el Millalobo y llevada a su reino submarino. Tiempo después, regresó a su hogar con su pequeña hija en brazos, advirtiendo a su madre que ningún mortal debía mirarla. Pero la curiosidad fue más fuerte, y al destapar la manta, la niña se desvaneció en un charco de agua cristalina. Desesperada, Huenchula corrió hasta la orilla y derramó el líquido en el mar, llamando entre sollozos a su esposo. Las aguas se agitaron y desde una barca en forma de lapa emergió su hija convertida en una joven radiante. Así nació la Pincoya. Desde entonces, la Pincoya recorre las playas con su misterioso baile. Si danza mirando hacia el mar, los pescadores celebran, pues significa que habrá abundancia de peces y mariscos. Si lo hace de espaldas, es señal de escasez, castigo por las faltas cometidas contra el mar. Sin embargo, los chilotes pueden recuperar su favor con una ceremonia especial. No solo provee alimento a su gente, sino que también protege a los náufragos. Si puede, los salva. Si no, los lleva con dulzura hasta el Caleuche, el barco fantasma donde revivirán para siempre. En las islas de Chiloé, la Pincoya es un símbolo de esperanza y de respeto por el mar. Allí, donde el océano es generoso y temible a la vez, su danza sigue marcando el destino de los hombres. La primera vez que la vi fue en La Caleta, justo antes de que mi viejo desapareciera en el mar. Esa noche, el viento helado de la costa cortaba como un cuchillo y la marea se alzaba inquieta. Estábamos arreglando las redes, mi viejo y yo, cuando escuchamos risas. No eran risas normales, no, eran como de mujer joven, juguetonas, pero con algo raro y me dio miedo. Nos dimos vuelta y ahí estaba, una mujer alta, de cabello largo y dorado, bailando descalza sobre la arena mojada. Su vestido blanco parecía tener un brillo y sus movimientos eran hipnóticos, como si flotara en vez de pisar. Mi viejo me agarró del brazo con fuerza, los dedos duros como soga marinera. No la mires, cabro, es la Pincoya.
Me susurró y su voz no era la misma de siempre. Sonaba quebrada, casi como con terror, pero era imposible no mirarla. Se movía como las olas, como si el mar la llamara o ella lo llamara a él. Sentí que estábamos en riesgo de muerte por un momento. Cuando parpadeé, ella ya no estaba, pero mi papá tampoco. Sin decirme nada, se había subido al bote y zarpó solo, sin luces, sin motor, deslizándose en la negrura del agua. «¡Papá!», le grité, pero no se volvió a mirarme, nunca volvió. Fue esa la forma en la que mi papá desapareció de nuestras vidas y que de pronto fui un caso entre un billón a quien se le aparece una criatura mitológica, pero que en realidad sí atormenta y sí vive entre el mundo de los vivos. Yo pienso que ella se llevó a mi papá porque esto no termina ahí. Pasaron los años y nunca supe qué fue de mi viejo, hasta hace unas semanas. Yo estaba en la caleta arreglando unas redes viejas que me vendió el Miguel cuando de la nada sentí la risa de nuevo. Pero esta vez no era femenina, no era la risa de la pincoya, era la risa de un hombre. Y lo juro por mi madre, era la risa de mi papá. Salí corriendo a la orilla con la piel erizada y ahí lo vi, en un bote viejo con las ropas hechas jirones, la piel pálida y mojada, los ojos vacíos como conchas de locos. Me miró desde la negrura del agua y se rió, esa risa ronca que yo conocía desde cabro, o mejor dicho, desde muy pequeño. «Vente pa' acá, hijo, el mar nos está esperando». Yo eché a correr sin mirar atrás, con el corazón retumbándome como tambor. Ahora sé que no es solo la pincoya a quien hay que temerle, hay algo más allá, algo que se lleva a los que la miran, algo que puede traerlos de vuelta, pero no como eran antes. En las sombras de la mitología chilota, el Imbunche es una criatura deforme, un guardián de las cuevas donde habitan los brujos de Chiloé. Se dice que alguna vez fue un niño humano, pero la magia negra lo convirtió en un monstruo retorcido, con la cabeza girada hacia atrás, una pierna doblada sobre la nuca y extremidades torcidas. Su piel azulada y sus dientes afilados lo hacen aún más aterrador. No habla, solo emite gruñidos guturales que hielan la sangre. La leyenda cuenta que los brujos chilotes secuestran o compran a un primogénito antes de los 9 días de nacido. Si ha sido bautizado, lo desbautizan con oscuros rituales. Luego, mediante crueles transformaciones, le quiebran y le retuercen la pierna hasta unirla a su espalda. Le aplican ungüentos para hacer crecer un espeso pelaje y afilan sus dientes como los de una bestia. Durante sus primeros meses lo alimentan con leche de gato negro y carne de cabra. Después, su dieta incluye cadáveres robados de cementerios. Su destino es convertirse en el centinela de la cueva, impidiendo la entrada de intrusos. Sin embargo, los brujos también lo usan para lanzar maldiciones o venganzas, e incluso como consejero, pues con el tiempo adquiere un conocimiento mágico sin necesidad de ser iniciado en la hechicería. Rara vez abandona la cueva, salvo cuando los brujos lo llevan al consejo de brujos o si necesitan desatar el terror entre los habitantes del pueblo. Se dice que cuando su grito se escucha en la noche, es señal de desgracia. Hay cosas que, aunque no las creáis, igual te terminan encontrando. La historia del Imbuche en el pueblo era ya muy vieja. Supuestamente que en una cueva metida en los cerros vivía un ser deforme, con el cuerpo torcido y la cara disque vuelta hacia atrás. Un castigo, decían, de los brujos antiguos, esos que manejaban la magia oscura. Mi compadre el Pipe y yo éramos cabros lesos en esos tiempos, medios curados de valentía barata, así que una noche, con las linternas y una botella de pisco para darnos coraje, nos metimos para la cueva. Desde que cruzamos la entrada, el aire cambió, pesado y oliendo a podredumbre, un frío culiao que nos caló en los huesos. «Mi hermano, esta huevada no me tinca», dijo Pipe, pero yo no quería quedar como maricón. Seguimos avanzando, la linterna iluminaba las paredes húmedas con marcas raras como rasguños muy profundos y de repente se sintió un sonido, no sé cómo explicarlo, como un susurro arrastrado, un quejido salido del mismísimo infierno.
Y luego, como si fuera una película, vimos a una figura encogida que se apareció de un momento a otro, con la piel estirada y cosida en partes, los brazos doblados de una forma imposible, la cabeza, la cabeza estaba al revés, con los ojos en blanco y una boca torcida que se abría muchísimo y cerraba como tratando de hablar. Eso nos miró y luego se movió también. No sé cómo chucha nos dimos la vuelta, pero corrimos como si el diablo nos llevara de la cola. Salimos de la cueva con las tripas revueltas. Pipe vomitaba al lado de un árbol, los dos temblando como hojas. No dijimos nada, por lo menos no esa noche ni la siguiente. Pero Pipe cambió mucho. Dejó de hablar, de comer, se le empezó a caer el pelo y una madrugada lo encontré afuera de mi casa descalzo, murmurando cosas muy raras. Lo peor fue cuando se giró para mirarme. Su cuello estaba doblado de una forma imposible. Desde ese día nunca volvió a ser el mismo. Nadie lo ha vuelto a ver, pero a veces, en las noches, si uno pone atención cerca de ese cerro, se escucha un susurro. Es como ese quejido que habíamos escuchado antes de iniciar toda esta historia. Unas voces como desde el mismísimo infierno. Y la verdad ya no sé qué es. En las profundidades del desierto de Atacama, entre los cerros solitarios y tierras áridas, vuela el misterioso alicanto, un ave de alas doradas que resplandecen en la noche con destellos metálicos. Se dice que su belleza es sobrecogedora, su cabeza recuerda la gracia de un cisne, sus ojos emiten destellos enigmáticos y su vuelo, luminoso, nunca proyecta una sombra. Pero el alicanto guarda un secreto, se alimenta de oro y plata. Cuando su estómago está lleno, el peso del metal le impide volar, obligándolo a esconderse hasta el anochecer. Los mineros ansían encontrarlo, pues aquel que logre seguirlo hasta su nido descubrirá vetas inagotables de riqueza. Sin embargo, hay un peligro mortal. Si el ave percibe una ambición desmedida, guiará al codicioso hasta el borde de un precipicio donde solo le espera la oscuridad del abismo. Mi abuelo siempre decía que si alguna vez veías un pájaro dorado en el desierto, jamás, pero jamás lo siguieras. Esa huevada es mala, cabro, me advertía él. Es un bicho del diablo, te hace perder para siempre. Pero mi amigo Matías no creyó en esas cosas. Fue una noche en las minas abandonadas del norte, cerca de Chuquicamata. Habíamos ido en moto a explorar pura lacera de cabros chicos buscando adrenalina. La luna estaba alta y el viento movía la arena como si la tierra estuviera respirando. Luego de muchas horas de caminar, de explorar, de hacer infinidad de actividades por toda esta zona, comenzamos a sentirnos muy aburridos. Entonces decidimos adentrarnos más al fondo, más lejos de la carretera principal, y mientras hacíamos eso fue que lo vimos. Un resplandor, como si alguien estuviera moviendo una bolsa llena de oro entre las rocas. Era raro porque no había ni una luz en kilómetros a la redonda, y menos en la zona en donde nos encontrábamos ahora. «Mira esa huevada, huevón», susurró Matías con los ojos abiertos como platos. «No te acerques, huevón», le dije de inmediato. «Mi abuelo decía que eso es el alicanto. Tu abuelo estaba más loco que una cabra», se rió. «Esa huevada es oro, compadre. ¿Te imaginas y nos hacemos millonarios?» Y partió corriendo detrás del brillo. Y yo, ¿qué más iba a hacer? Lo seguí. No iba a dejar que mi mejor amigo se metiera solo a un cagazo de ese porte. El problema es que nunca llegamos a la luz. El brillo siempre estaba un poco más adelante, apenas fuera de nuestro alcance, moviéndose entre las rocas como si se burlara de nosotros. Corrimos, trepamos, seguimos adelante y de pronto nos dimos cuenta de que ya no sabíamos ni dónde estábamos. El frío nos calaba hasta los huesos, el viento silbaba entre las piedras como si el cerro nos estuviera hablando, y ahí fue cuando empecé a sentirlo. Algo nos estaba observando y nos acechaba. «Matías, vámonos», le dije temblando, pero él no me escuchaba. Se quedó quieto con la mirada clavada en el brillo, y entonces vi que sus labios se movían. Estaba susurrando algo. «¿Qué huevada decís?»,
Pregunté. Matías me miró con los ojos bien abiertos, pero no eran sus ojos, eran dos pozos negros, parecían los ojos de un diablo o de otro ser que no era él, y en parte en sus ojos se reflejaba una especie de luz muy amarilla. Ya no tenemos hambre, susurró. Me puse a gritarle, lo zarandeé, pero el loco estaba tieso, respirando apenas. Lo tomé del brazo y lo arrastré como pude, caminando sin saber para dónde cresta íbamos. Horas después, cuando el sol empezó a salir, un minero nos encontró, un viejo de esos curtidos por el desierto, con la piel ya más tostada y la mirada muy pesada. Tienen cueva de estar vivos, nos dijo. Esos cerros nos sueltan a los que se pierden, y en su carro nos llevó de vuelta al pueblo. Pero Matías nunca volvió a ser la misma persona. Se quedó callado, ido, loco. Apenas comía, apenas dormía también, y cada vez que caía la noche se levantaba de la cama y se iba a mirar por la ventana. Un mes después desapareció por completo. Nadie supo para dónde se fue. No dejó rastro, no dejó nada, ni una nota. Solo su pieza vacía y una frase garabateada en la pared escrita con carbón. Ya no tengo hambre. En las tierras áridas del norte de Chile, entre socavones y montañas, los mineros cuentan historias de apariciones y almas en pena. Entre ellas, destaca la de la Lola, una mujer condenada a vagar eternamente por los cerros, arrastrando un ataúd negro. Dicen que en vida fue Dolores, una joven de belleza deslumbrante, codiciada por muchos hombres. Su padre la protegía celosamente esperando el esposo ideal, pero el destino quiso que Lola se enamorara de un humilde minero, con quien huyó en busca de fortuna. La suerte les sonrió, encontraron una veta de oro y la riqueza llenó sus vidas. Sin embargo, el amor pronto se convirtió en traición. Su esposo, cegado por la abundancia, la dejó de lado y comenzó a seducir a otras mujeres. Una noche, consumida por los celos y el despecho, Lola lo sorprendió con otra y sin mediar palabra lo asesinó con un puñal. Arrepentida huyó a los cerros, dando alaridos de dolor. Cuando regresó, su mente se había quebrado. Afirmaba que su esposo había sido asesinado por bandidos y que debía encontrar al culpable. Tomó el ataúd con el cadáver y desapareció en las montañas buscando una venganza imposible. Dicen que murió errante, pero su alma jamás encontró descanso. Aún hoy, los mineros juran haberla visto entre las sombras descalza y con el cabello al viento, arrastrando el ataúd de su esposo. Algunos creen que su lamento señala la presencia de oro y plata, pero otros advierten que quien la vea está condenado a la locura y a la muerte. Y así, la Lola sigue vagando por los cerros, una sombra de su propia culpa, buscando eternamente el asesino que solo existe en su atormentada memoria. Mira, compadre, si algún día ves a una mina demasiado hermosa en una fiesta, mejor no te le acerques. Esa noche fue en la fonda del Negro Pancho, para las fiestas patrias. Estaba llenísimo, la cueca sonaba fuerte y la gente ya andaba medio curada. Entre toda la multitud, la vi. Estaba ahí sentada sola en una banca con una copa de vino en la mano. Tenía el pelo negro como ala de cuervo, los labios rojos y un vestido blanco. Todos los giles la miraban, pero ninguno se atrevía a acercarse, salvo mi amigo Nico, que siempre fue un patudo para esas cosas. Se le paró al lado y le dijo algo, y ella sonrió como si lo estuviera esperando. Bailaron un rato y después él la sacó de la fonda para dar una vuelta por la plaza, y nunca volvió. Al otro día lo encontraron en el río flotando boca arriba, pálido como la cera, con los labios azules y una expresión de terror en la cara. La noticia corrió rápido y cuando la mamá de Nico fue a recoger el cuerpo, una señora del pueblo, doña Rosa, murmuró entre dientes: esa misma tarde fui a la fonda de don Pacho a preguntar si alguien más la había visto. El viejo me miró raro y me dijo: ¿de qué mina me hablas? No había ninguna mujer vestida de blanco anoche aquí. Pero yo la había visto, y otros más también. Me fui con un nudo en la garganta y con 1000 preguntas en la cabeza. Pasó un año entero y traté de olvidarme de eso, hasta que llegó otra vez septiembre y las fondas abrieron de nuevo. Yo juré que no iba a ir, pero unos amigos me convencieron y ahí, entre la gente, la vi de nuevo. Mismo pelo negro, misma sonrisa, mismo vestido blanco. Me miró y levantó su copa de vino, como si brindara por mí.
Y entonces, compadre, cuando veo a una mujer demasiado hermosa en una fiesta, mejor me alejo. No sé si la Lola me sigue esperando, pero yo no le voy a dar la oportunidad. Se dice que en las noches de duelo, cuando la muerte ronda un hogar, aparece una mujer vestida de blanco, envuelta en un llanto desgarrador. Solo aquellos con dones esotéricos pueden verla, aunque su presencia se siente en el aire helado y el eco de sus lamentos. Según la leyenda, la Llorona es el alma errante de una madre que perdió a sus hijos de manera trágica. Su pena la condena a vagar entre los vivos, buscando a sus pequeños entre los recién fallecidos. Algunos creen que su presencia guía a las almas hacia el más allá, aliviando la angustia de los deudos. Otros, en cambio, le temen. Dicen que en su desesperación toma a un niño enfermo para llevárselo consigo, como un cruel acto de su venganza. También hay quienes afirman que no es un espíritu vengativo, sino un aviso. Si la Llorona se presenta ante un enfermo es porque su tiempo se acaba y ha llegado el momento de despedirse. Cualquiera sea la verdad, si alguna vez escucha su lamento en la oscuridad, reza, porque podría estar más cerca de lo que crees. Mira, compadre, si me hubiera pasado a mí solo, te diría que me lo imaginé. Pero lo vivimos los dos y te juro por la memoria de mi vieja que fue real. Era tarde, como las 2 de la madrugada, venía manejando con el Pancho de copiloto por una carretera que ni sé cómo se llama, pero te juro que era una de esas rutas de campo donde no hay ni un alma. Solo cerros, árboles pelados y neblina. Habíamos ido a dejar unas cajas a un fondo en el sur y como no nos queríamos quedar allá, pegamos la vuelta de una. Error. De repente vi algo en el camino. Había algo que estaba parado al borde de este camino. Tenía un vestido blanco, largo, moviéndose con el viento y el pelo negro lacio tapándole la cara. ¿La viste?, le pregunté a Pancho sintiendo que se me apretaba el pecho. Sí, huevón, para, capaz que necesita ayuda. Frené en seco, bajé un poco el vidrio y apenas abrí la boca para preguntarle si estaba bien, la mina levantó la cara. Ahí me cagué entero. No tenía ojos, 2 hoyos negros como si se los hubieran arrancado, y cuando abrió la boca soltó un grito que sentí en todo el cuerpo, como si me estuviera desgarrando desde adentro. «¡Concha tu madre, acelera!», gritó Pancho. Metí primera y salí rajado, pero aquí viene lo peor, huevón. Dicen que si escucháis el llanto de la Llorona cerca, en verdad está lejos, pero si lo oyes lejano, ahí es cuando tienes que rezar. Nosotros lo escuchamos como si estuviera en la punta de un cerro, desvaneciéndose con el viento. No mires por el espejo, decía Pancho temblando como un papel mojado. No sé por qué chucha lo hice, pero miré, y ahí la vi, iba sentada atrás, con los ojos vacíos, fijos en mí. No sé cómo no chocamos, pegamos un volantazo, el auto se salió de la ruta y nos fuimos a la mierda. Cuando desperté, el Pancho estaba al lado, sangrando de la cabeza, pero estaba respirando. Lo peor, la radio del auto seguía encendida y en medio de la estática se escuchaba clarito un susurro de mujer. Te vi. No sé cómo chucha nos salvamos, pero desde esa noche Pancho no volvió a ser la misma persona y yo tampoco, porque cada vez que paso por una carretera de noche siento que esa cosa me está mirando desde el asiento de atrás y eso no me deja vivir en paz. En las noches más oscuras del sur de Chile y Argentina, cuando el viento silba entre los árboles y todo parece en calma, un fatídico grito rompe el silencio. Quienes lo escuchan saben que la muerte acecha cerca, pues ese es el llamado del chonchón, un ser temido por generaciones, y quien grita estas 2 palabras, tuetué. Se dice que no es un simple pájaro, sino la transformación de un calcu, un hechicero mapuche que domina las fuerzas oscuras, o de un brujo o bruja que ha vendido su alma al diablo para convertirse en esta espantosa criatura. Untan su cuello con un ungüento mágico, desprendiendo su cabeza del cuerpo. Entonces,
La cabeza se cubre de plumas gris ceniza, le crecen garras afiladas y sus enormes ojeras se despliegan como alas, permitiéndole surcar los cielos con agilidad aterradora. Los brujos más osados pronuncian las palabras sin Dios ni Santa María antes de alzar el vuelo, asegurando así la bendición del maligno. Sin embargo, si se equivocan con el conjuro, caerán en picada y encontrarán una muerte segura. Para regresar a su forma humana, deben aplicar otro ungüento mágico. Si éste le es arrebatado o destruido, quedaría atrapado como chonchón para siempre, prefiriendo estrellarse contra el suelo antes que vivir condenados en esa forma. El chonchón no vuela por simple capricho, su presencia anuncia enfermedad y desgracia. Se le ha visto rondando casas donde alguien está al borde de la muerte, aleteando sobre los tejados o incluso ingresando a las habitaciones para succionar la sangre de los moribundos. Su objetivo no es solo anunciar la tragedia, sino provocarla. Por ello, en las zonas rurales, cuando su chillido se escucha con insistencia, los campesinos encienden fogatas, rezan con fervor o lanzan maldiciones al aire, esperando ahuyentarlo antes de que cobre su próxima víctima. Muchos aseguran que esta criatura está relacionada con el pequén o el queltehue, aves nocturnas cuyo canto presagia la muerte. Otros creen que su mito dio origen a otras aves fantásticas de la mitología chilota, como el co o el raiquén. Lo cierto es que hasta el día de hoy, el aterrador grito del chonchón sigue helando la sangre de quienes lo escuchan en la penumbra de la noche. Mira, te quiero contar algo que me pasó hace algunos años y esto lo viví yo personalmente. Soy guarda de seguridad en una casona vieja, de esas que tienen más historias que ganas de seguir en pie. Está en el sur de Chile, cerca del bosque. Siempre he trabajado en el turno de la noche, el peor de todos porque te dejas solo con tus pensamientos y con lo que sea que habite en la oscuridad. Y no es la primera vez que me asustan, pero la necesidad me hace tener este trabajo. Esa noche estaba haciendo mi ronda como siempre, todo tranquilo, solo el viento moviendo las hojas y el rechinar normal de la casa, pero de repente escuché un aleteo muy fuerte sobre el techo, un sonido pesado como si fuera un ave grande. Pensé que era un búho, pero no. Cuando miré hacia arriba vi algo que me dejó aterrado. Era una cabeza, una maldita cabeza flotando en el aire, con orejas enormes que batían como alas y unos ojos rojos como brasas encendidas. Se quedó ahí mirándome y juro por mi madre que me habló sin mover la boca. Te llevaré conmigo, weón. Me dio un escalofrío que me dejó clavado en el suelo. Mi abuela siempre decía que si veías a un chonchón debías gritar "tete chonchón" para que se fuera. Pero a mí no me salía ni un sonido, solo pude dar media vuelta y correr como condenado hacia la casa. Cerré la puerta con llave, pero el bicho se quedó afuera, rasgando la ventana con unas garras largas y negras. No me atreví a mirar, pero sentía su respiración pesada como si estuviera riéndose de mí. No era una simple bruja para quienes se lo preguntan, era una criatura como tal, enorme y monstruosa. Pasé la noche rezando con un rosario que encontré en un cajón, esperando que amaneciera para entregar el turno. Y cuando salió el sol, el chonchón ya no estaba. Pero lo peor vino después. Esa misma tarde, cuando llegué a mi casa, mi hermano me estaba esperando con cara de espanto. Weón, la tía se murió anoche. Sentí que el alma se me iba del cuerpo. Mi tía Rosa, la que me cuidaba de chico, la que siempre decía que los chonchones eran brujos que iban a buscar almas cuando alguien estaba por partir. Esa cosa no estaba ahí por mí, estaba despidiéndose prácticamente. Y ahora siempre llevo un rosario cuando trabajo. No sé si sirve, pero al menos me da la sensación de que estoy protegido. Si alguna vez vuelvo a escuchar ese aleteo en el techo, esta vez sí voy a gritar "tete chonchón", porque hay cosas que mejor no invitar dos veces. La primera vez que escuché el tuetué, pensé que era un chiste de mi primo. Estábamos en la casa de mi abuela, en un campo cerca de Chillán, y él, que siempre ha sido medio payaso, me dijo: si escucháis ese sonido en la noche, cagaste.
Es un brujo buscando a quien llevarse. Yo me reí, obvio. ¿Cómo no iba a ser un pájaro? Un búho, una lechuza, cualquier cosa menos un brujo. Pero cuando mi mamá me escuchó, no le hizo gracia. Se puso pálida y me dijo con esa seriedad que no le conocía: eso no es broma, el tuetué sí es verdad. Esa noche mi abuela estaba enferma, muy enferma, y justo cuando nos íbamos a acostar se escuchó un graznido largo y escalofriante que venía desde los árboles afuera de la casa y que justamente decía o pronunciaba esas dos palabras, tuetué, pero muy largas y arrastradas. La verdad, yo trataba de acomodar ese sonido en algún animal que yo conociera, pero no sonaba a nada que hubiese escuchado antes. Mi mamá corrió a cerrar las ventanas y le echó pestillo a la puerta. Después encendió las velas y empezó a rezar en voz baja. No mires para afuera, me dijo, no se te vaya a ocurrir. Mi primo, que había estado tan valiente antes, ahora no decía ni pío. Nos quedamos en silencio, solo con el murmullo de las oraciones y el crujido de las velas ardiendo, pero el sonido seguía, cada vez más cerca. Tué, tué. Parecía moverse, primero en los árboles, luego sobre el techo. En un momento juré que estaba justo afuera de la ventana esperando, y entonces, de repente, silencio. No sé cuánto rato pasó hasta que nos atrevimos a movernos. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, mi abuela despertó mejor, como si nunca hubiese estado enferma. Se levantó sola, pidió desayuno y hasta nos retó por andar con caras de susto. Pensamos que todo había terminado hasta que, pasado el mediodía, llegó la noticia. La vecina de al lado había muerto mientras dormía. Nos miramos sin decir nada, pero yo lo supe. El tuetué vino esa noche. Y aunque lo espantamos de nuestra casa, igual se llevó un alma. Desde entonces, cada vez que escucho ese maldito sonido en la noche, mejor no salgo. Nunca se sabe a quién viene a buscar. En las noches solitarias de los campos chilenos, los jinetes temen un encuentro fatídico. La viuda, envuelta en su eterno luto, deambula por los caminos desiertos buscando a su próxima víctima. Se dice que fue una mujer abandonada, consumida por el dolor y la rabia tras la muerte de su amor. En su desesperación, pactó con el mandinga, quien la transformó en un espectro vengativo. Quienes han osado cruzarse con ella aseguran que aparece como una silueta vestida de negro, con un velo que oculta su rostro hasta que es demasiado tarde. Si un jinete solitario la encuentra en su camino, su caballo se detiene bruscamente, presa de un terror inexplicable. Entre relinchos desesperados, el animal se desboca y corre sin control hasta un barranco donde el jinete y la bestia encuentran un destino trágico. Pero su odio no es eterno. A veces la viuda anhela el calor de un hombre y se acerca a los pueblos, espiando a los trasnochadores desde las ventanas. Quienes han visto su rostro hablan de una piel cadavérica, sus ojos brillantes y un velo que arrastra por el suelo. Si un hombre la sigue, hipnotizado por su oscura belleza, ella lo atrapa en las afueras del pueblo. Al amanecer, él despierta confundido con la ropa rasgada y el cuerpo cubierto de arañazos, pero con vida, a diferencia de aquellos que la encuentran en el camino solitarios. Dicen que en tiempos modernos ya no solo acecha a los jinetes, sino que también a conductores nocturnos. Si un hombre maneja solo, con unas copas de más y un corazón infiel, la viuda puede aparecer en el asiento trasero con su rostro espectral reflejado en el espejo retrovisor, esperando el momento justo para hacerlo perder el control del volante y arrastrarlo a su destino fatal. Puta que era tarde, la noche estaba muy fría. Había salido del boliche del viejo Lucho con unas cervezas encima y más de algún copete fuerte en el cuerpo. Pero estaba bien, o eso creía. La casa no me quedaba tan lejos y el camino entre los campos lo conocía de memoria. Igual, mientras caminaba sentía una huera rara, como si alguien me estuviera mirando desde los matorrales. Me cagué de la risa solo y me decía a mí mismo, no seáis huevón, seguro era el copete, pero no lo era. Justo en medio del camino, parada como una estatua, estaba una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría toda la cara. Ella no se movía, no decía nada, solo estaba ahí, esperándome. Me detuve en seco, se me heló la espalda por completo, hasta que escuché:
«Señor, ¿me acompaña?», dijo de pronto con una voz dulce, como de esas minas que uno jura que son un sueño. Y ahí, hermano, sentí algo muy raro, como si el cuerpo se me pusiera pesado, como si las piernas no me estuvieran respondiendo, y eso no era normal en mí. Quise dar la vuelta, salir corriendo, pero mis pies no se movían. Algo me jalaba hacia ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levantó el velo. Y esa mujer no tenía rostro, nada, ni ojos, ni boca, ni nariz, solo piel lisa, como si la hubieran borrado con una goma. Grité, me di la vuelta y corrí con el alma en la mano. Juro por mi vieja que sentía su respiración en la nuca, sentía su risa, porque la maldita se reía, una risa que no sonaba humana. Y no sé cómo llegué a mi casa, pero me encerré como si el mismísimo diablo me viniera siguiendo. Y desde entonces no camino solo de noche, no quiero que vuelva por mí. Porque, hermano, la otra noche, mientras cerraba la puerta con llave, creo haber sentido un susurro justo detrás de mí. Y no sé si es que fue mi imaginación, pero escuché: «Señor, ¿me acompaña? Ahora no vivo tranquilo». En lo profundo del folclore chilote se habla del Camahueto, una criatura mítica con la apariencia de un toro joven pero con un único cuerno en la frente, similar al de un unicornio. Se dice que nace en los ríos y al alcanzar la madurez se abre paso con furia hasta el océano, dejando destrucción a su paso. Las leyendas lo describen como un ser poderoso y temible, devora humanos, controla el clima y es capaz de desatar lluvias y tormentas. Su paso por la tierra es una sentencia de caos, pues arrasa cultivos y arrastra a todo ser viviente hacia el mar. Aquellos que se cruzan en su camino corren el riesgo de ser llevados a las profundidades para nunca más ser vistos. Sin embargo, existe una forma de contener su furia. Solo una machi, una sabia curandera, puede someter al Camahueto, guiándolo de vuelta al océano con un lazo tejido con algas marinas. Así, la bestia desaparece en las aguas, esperando el momento de resurgir y desatar nuevamente su furia. Mi abuela siempre me hablaba del Camahueto. Decía que era como un toro marino, con un solo cuerno, una bestia de los ríos disque del sur, una criatura que traía desgracias a los que la molestaban. Yo siempre pensé que eran puras historias para asustarnos. Y fue una madrugada muy lluviosa, en pleno invierno, que mi primo Vicente y yo estábamos pescando en un río de Chiloé. Nos gustaba ir de noche porque, según decían los viejos, a esa hora los peces picaban más. El agua corría un poco más tranquila, pero el frío sí era lo terrible. Eso era lo único malo, que hacía mucho frío y se nos mordían los dedos. De pronto el agua se empezó a mover raro. No era como cuando pasa un pez grande ni cuando la corriente se pone brava. Era algo más, era algo distinto, como si algo enorme nadara por debajo del agua. ¿Sentiste eso?, me preguntó Vicente, apretando la caña con fuerza. Antes de que pudiera responderle, lo vimos, pero no sé ni siquiera qué era lo que estábamos viendo al principio. Un lomo oscuro y brillante emergió del agua y un cuerno resplandeciente rompió la corriente. Era grande, más de lo que había imaginado, y su piel parecía de metal mojado, reflejando los pocos destellos de la luna entre las nubes. Vicente, más valiente o más huevón que yo, pues quiso acercarse. «No seas Gil, no te mováis», le susurré, agarrándolo del brazo. Él me miró confundido. «Si lo molestas, desatará una tormenta», le dije, recordando las palabras de mi abuela. Nos quedamos quietos sin respirar mientras la criatura nos observaba con unos ojos grandes y amarillos, y luego, como si nos estuviera midiendo, se sumergió otra vez en el río. El agua se calmó en unos segundos y a los pocos minutos la lluvia cesó. Vicente soltó un respiro y se rió nervioso. «Casi me cagué entero», dijo, sacudiéndose el agua de la cara. Yo no podía ni hablar. Algo dentro de mí sabía que esa no era una simple historia de viejos, era real. Nos apresuramos a recoger las cosas para volver a la casa. Cuando subimos a la loma escuchamos un ruido fuerte detrás nuestro, como un chasquido de ramas partiéndose. Nos volteamos y en la orilla del río vimos una figura. No era el Camahueto, era un hombre.
o al menos eso parecía. Tenía el cuerpo delgado y la piel pegada a los huesos, como si estuviera muerto de hambre. Su ropa era vieja, rota y sucia, pero lo más extraño era su cara. Vicente balbuceó que no podía ser lo que estaba viendo. El hombre nos miró, o al menos lo intentó, y levantó una mano huesuda apuntando al río. ¿Viste al Camagüeto?, preguntó con una voz rasposa como si no hubiera hablado en años. No respondimos. ¿Lo viste?, insistió, dando un paso hacia nosotros. Vicente dio un paso atrás y tropezó cayendo de espaldas. Yo no me podía mover. El hombre se acercó más. Yo también lo vi, susurró, y ahora soy parte de él. Abrió la boca y dejó escapar un sonido horrible, algo entre un grito y un relincho. Su piel empezó a moverse como si algo se retorciera debajo. No me quedé a ver qué pasaba después. Agarré a Vicente del brazo y corrimos sin mirar atrás. Cuando llegamos a la casa de mi abuela, ella nos vio pálidos y temblando. No hizo preguntas, solo nos sirvió un mate caliente y nos dijo en voz baja: al Camagüeto se le mira, pero nunca se le sigue. No volvimos a pescar de noche nunca más, y a veces en sueños todavía escucho ese grito, porque ahora sé la verdad. El Camagüeto no solo trae tormentas, también se lleva a los que lo ven. Dicen los antiguos que en los campos de la zona central de Chile, cuando en la noche se escucha el lastimero balido de una oveja solitaria, no se trata de un simple animal perdido. Es la Calchona, una bruja que pagó caro el precio de su magia. Cuentan que esta mujer de largos cabellos desordenados vivía con su esposo y sus 3 pequeños hijos. Nadie en su familia sabía sus prácticas oscuras ni de las pócimas que escondía en su hogar. Cada noche hechizaba a su familia para que durmieran profundamente y así poder beber su brebaje encantado, que la transformaba en una gran oveja negra. Convertida en bestia, vagaba libremente por los campos hasta el amanecer, acechando a quienes hablaban mal de ella. Una noche, en un descuido fatal, olvidó conjurar el sueño sobre su familia. Sus hijos despertaron y al verla mutar, la imitaron con curiosidad, bebiendo sus frascos. En un instante se convirtieron en pollos, perros y zorritos, pero no sabían cómo volver a ser niños. Sus llantos despertaron al padre, quien al encontrar solo animales en la casa y descubrir las pócimas de su esposa, comprendió la verdad. Con desesperación probó los brebajes en los zorritos, logrando devolverle su forma humana. Sin dudarlo, tomó a los niños y abandonó la casa, arrojando las pócimas restantes al río. Cuando la Calchona regresó al amanecer, aún con su forma de oveja, halló su hogar vacío y solo un frasco con unas gotas del hechizo. Bebió lo poco que quedaba, pero el efecto fue incompleto. Solo su rostro, sus manos y su cabello volvieron a ser humanos. Horrorizada, entendió su condena. Desde entonces, su figura mitad humana, mitad oveja, vaga sin rumbo por los campos. Los campesinos aseguran que aunque ya no es maligna, su lamento llena las noches solitarias. Algunos por compasión dejan un plato de comida en su honor, recordando que alguna vez fue mujer y madre. Mi tía siempre decía que los perros ladran por algo, pero yo nunca le di importancia a eso, hasta esa noche. Estaba solo en la casa, bien entrada la madrugada, cuando los perros del barrio empezaron a ladrar como endemoniados. Primero uno, después otro y al final toda la jauría, armando tremenda batahola. Salí con la linterna en la mano, medio chorreado, pensando que algún lanza andaba rondando las casas, pero apenas puse un pie en el patio, quedé completamente en shock. Los perros no ladraban al aire, todos incluyendo el firulais de mi vecino, estaban parados frente a la ventana de mi pieza, gruñían con los pelos erizados, las orejas gachas y el hocico mostrando los dientes. Me acerqué despacio con esa sensación de que la sangre te recorre bien por el cuerpo. Algo no estaba bien. En ese lugar había algo, era una sombra enorme encorvada, con los brazos largos y los ojos muy brillantes. Estaba afuera, al otro lado del vidrio mirándome fijo. No era un perro ni un gato, era algo peor, algo que no tenía que estar ahí. El aire se puso denso como si la noche entera se hubiese quedado sin sonido y de golpe la figura se movió con una velocidad inhumana, perdiéndose entre los matorrales del fondo. Esa noche no dormí, ni cagando. Al día siguiente fui a ver a mi tía.
Apenas me vio la cara, me agarró de un brazo y me llevó adentro. «Tú la viste, ¿cierto?», me dijo en voz baja con los ojos bien abiertos. Yo solo asentí. Era la calchona. Alguien la despertó y anda buscando venganza. Me hizo sentar y me contó la historia como si fuera cualquier cosa, como si estuviera hablando del clima o de la vecina de al lado. Me dijo que la calchona había sido una mujer que practicaba brujería, pero que su marido la había descubierto y la había castigado de la peor manera, y que después de eso su espíritu andaba penando y a veces en forma de sombra, a veces en forma de bestia, buscaba algo o a alguien para poseerlo y volver a la vida como tal. Yo me cagué el miedo, pero al mismo tiempo creía que era muy exagerada su reacción, pero traté de no pescar tanto la historia. Pensé que había sido mi imaginación, que el susto me jugó una mala pasada y ya, hasta que esa misma noche, mientras cerraba bien la casa, algo de nuevo me hizo mirar por la ventana y efectivamente ahí estaban las huellas, no de perro ni de gato, eran huellas de pies descalzos pero con garras, y después de eso no dejo ni una puerta abierta, pero cuando los perros ladran no me asomo ni cagando. En lo más profundo de la mitología chelota se esconde una criatura tan extraña como temida, el basilisco, también llamado facilisco, culebrón o atratrao. Se dice que nace en los gallineros de un pequeño huevo blanco grisáceo y rugoso conocido como huevo yoy o yoé. Lo más inquietante es que no lo pone una gallina sino un gallo. Si nadie lo destruye a tiempo, de ese huevo surgirá un ser monstruoso, mitad gallo y mitad serpiente. El basilisco tiene la cabeza y cresta roja de un gallo, pero su cuerpo es largo y escamoso como el de una serpiente. Sus alas son pequeñas y sus patas apenas le permiten moverse, por lo que se desliza sigilosamente por el suelo. Durante el día se ocupa bajo la casa de su dueño, pero en la noche despierta. Con un canto hipnótico similar al de un gallo, adormece a todos los habitantes. Cuando el silencio reina, entra en las habitaciones y se alimenta de una manera aterradora. Absorbe el alimento y la saliva de los que duermen, debilitándolos poco a poco. Así, el basilisco chilote no solo es un símbolo de lo oculto, sino también un peligro muy silencioso que acecha en la oscuridad. Mira, no sé si me vaya a creer, pero te juro por mi vieja que esto pasó tal cual te lo cuento. En mi pueblo, allá en el sur, hay una casa vieja que lleva años abandonada, de esos caserones grandes con techos a dos aguas, de madera hinchada por la humedad, llena de enredaderas que le dan ese aire de no te metas de aquí. Y claro, los cabros siempre contaban historias, que ahí vivía un basilisco, que si entraba ahí te moría ahí envenenado, que ni los perros se acercaban. Puras huevadas para asustar a los cabros chicos, pensé yo cada vez que escuchaba eso. Pero la verdad, esa noche la curiosidad me ganó. Éramos 4, el flaco, la chureja, el Sebas y yo. Llevábamos un par de chelas encima y así, con más valentía que cabeza, nos metimos. La reja estaba oxidada y la puerta se abrió fácil, como si nos estuviera esperando. Apenas cruzamos, nos llegó un olor asqueroso, como huevo podrido mezclado con humedad. Flaco se tapó la nariz y dijo entre risas: «Cagaron los de la historia, el único basilisco aquí es una rata muerta». Nos metimos al salón alumbrando con linternas del celu. Los muebles seguían ahí, cubiertos de polvo y telarañas, como si alguien se hubiera ido de un día para otro. Pero la casa tenía un silencio raro, como si hasta el aire estuviera esperando que nos fuéramos. Y entonces Sebas gritó. Alumbramos al suelo y ahí estaba, un huevo, pero no de gallina ni de pato, era grande como de un avestruz y tenía la cáscara medio traslúcida, cubierta de una baba espesa que olía aún peor que el ambiente. «Huevón, esto no es normal», susurró Chureja. Antes de que alguien pudiera decir algo más, escuchamos un ruido, como un arrastre suave, algo moviéndose entre las sombras. Levanté la linterna y ahí estaban 2 ojos, que claramente no eran humanos, no eran de animal, eran grandes, brillaban en un tono anaranjado en la oscuridad y nos miraban con una fiereza que me dejó completamente tieso.
No sé quién gritó primero, pero salimos disparados. Corrimos sin mirar atrás, tropezando con muebles, tirando cosas al suelo. Al llegar a la reja, Flaco se quedó atorado con una rama y lo tuvimos que jalar como si nos persiguiera el diablo. Cuando alcanzamos la calle nadie dijo nada, solo nos quedamos jadeando sin atrevernos a mirar la casa. Al otro día volvimos con más luz y más gente, pero la casa estaba igual que antes, puerta cerrada, polvo intacto, como si nunca hubiéramos estado ahí. Esa misma noche me desperté sudando frío. Había soñado con esos ojos viéndome sin pestañear desde un rincón oscuro, y cuando fui al grupo a contarlo, mis amigos dijeron lo mismo, y desde entonces no hay noche en que no sienta que alguien me está observando. Y lo peor de todo es que cada vez que despierto tengo la boca con un sabor extraño, a huevo podrido. Ahora agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.